L'Orfanato és una pel·lícula que té un component emocional molt fort, no? I en aquest sentit no és una pel·lícula que no té por és una pel·lícula de por que no té por de convertir-se en un altre gènere que no sigui el cinema de gènere, no? Pur i dur, i de fet la pel·lícula en un moment donat es converteix en un drama o inclús un melodrama, no? I jo crec que és aquesta vertent, aquesta vessant més melodramàtica o emocional la que a mi em va interessar més el guió, no? Quan vaig llegir el guió, que em semblava que tenia moltes possibilitats, tenia unes seqüències de por realment extraordinàries i molt goloses de fer, però a la vegada tenia aquest component emocional que era el que realment em feia sentir la pel·lícula com pròpia, no? Com si l'hagués escrita jo. Per nosaltres hi havia realment un repte en fer una pel·lícula que es pogués entendre com una pel·lícula de por, com una història clàssica de fantasmes, on tens tots els elements clàssics de les pel·lícules de fantasmes, i després com una pel·lícula realista, no? Com el retrat d'una persona que està realment embogint, no? I això em semblava, per un costat ens limitava molt la nostra feina, perquè no podíem fer servir les eines típiques del gènere, no? Però a la vegada això és el que feia que el treball sigués més excitant i el resultat sigués més interessant també. Al cinema de gènere hem crescut veient aquestes pel·lícules, no? I són part de la nostra educació sentimental. I després és un gènere molt excitant, és un gènere que pots fer servir totes les eines del cinema de la manera més extrema possible, no? Tu pots manipular el temps, l'espai, com cap altre gènere et permet, no? I això fa que sigui molt atractiu treballar en aquest tipus de cinema. És bastant espectacular, a més tenint en compte que és la nostra primera pel·lícula i no únicament la meva, sinó la major part de l'equip, no? Dels caps d'equip, no? I ho estem visquent amb molta il·lusió i si el viatge acabés avui estaríem molt contents d'on hem arribat, o sigui que tot el que ha de venir, benvingut sigui. Hombre, es que yo creo que a lo mejor estamos limitando un poco lo que significa la palabra terror. Quizá cuando hablamos de terror estamos pensando en cosas muy visuales, ¿no? Muy sangrientas, pero yo creo que el terror tiene un significado muchísimo más amplio, porque puede ser un terror psicológico sin límites, que quizá es lo que podemos ver en el orfanato, ¿no? Un terror de las emociones y de las esperanzas, de la desesperación, del dolor, del amor. Creo que sí que se puede definir como película de terror, pero un terror psicológico quizá, ¿no? Es curioso porque, fíjate, hay un momento en la vida de Laura en la que las virtudes se convierten en su perdición. Es decir, nosotros podemos ver al principio de la historia que Laura es una mujer con mucha iniciativa, con mucho arranque, muy cabezota, que consigue llevar a cabo las cosas que se propone, porque traslada a toda su familia a una casa para poder hacer el proyecto de la residencia para niños especiales, y se trasladan a vivir a otro sitio e incluso su marido va a estar dentro de este proyecto. Y sin embargo hay un momento en el que ocurre algo muy extraordinario en sus vidas, algo totalmente extremo, y esa virtud, que es ser cabezota y constante en las cosas, se convierte en su perdición, porque se convierte en una obsesión el poder llegar a encontrar a su hijo, y no hay nadie que le saque de ese camino que en muchos momentos es lo que estábamos hablando antes, ¿no? La cordura y la locura. Y el espectador, tal y como la esté viendo, está planteada la película, y tal y como la ha planteado Jota y Juan Antonio Bayona y Sergio Sánchez, el guionista, en el que el espectador no sabe muy bien si lo que está pasando realmente o está pasando en la imaginación de Laura, con esa cosa que me parece que tienen los guiones muy bien escritos, en la que al final todas aquellas cosas que podían parecer irreales tienen una explicación real. Hay una historia de amor y de desamor, porque también se puede ver en esta situación en la que pasan los personajes que una familia muy unida puede llegar a separarse y a disgregarse porque algo muy extraordinario ha pasado y los dos no van por el mismo camino. Y
a dónde te puede llevar el amor. El amor, que yo creo que dentro de lo que cabe también está un poco impregnado de culpa, ¿no? Es que yo creo que los efectos especiales son las emociones de los personajes. Creo que realmente ahí puede estar la clave de que produzca tantas emociones. Quizá no son... Estamos acostumbrados últimamente estamos acostumbrados a un cine con una rapidez visual muy frenética, pero sin embargo, si tienes el punto justo para mostrar una situación que puede tener un punto dramático o de comedia, no tiene por qué ser dramático, o de comedia, y mostrarlo el tiempo justo para que la emoción no decaiga y enseguida pasar y después pasar a otra cosa, creo que puede producir las mismas emociones que 200.000 imágenes en el mismo tiempo. Lo que pasa es que es cierto, y yo lo sé por los niños, ¿no?, que están acostumbrados a una televisión, a un cine con una rapidez visual bestial, y entonces parece que no te puedes parar en ciertas cosas, pero la fotografía, el ambiente, la historia hacen que no importe que te quedes parado en un momento porque parece que estás ahí. Y yo creo que eso es lo que ha conseguido Jota con esta película.